Buenas tardes. Bueno, gracias a todas aquellas personas que nos están acompañando en este foro denominado Construyendo Mejores Caminos. Antes de iniciar, comentarles que en Holcim es tradición iniciar todas nuestras reuniones con una reflexión de seguridad. Es por eso que antes de darle paso a nuestros panelistas y moderador de esta tarde, quiero iniciar tomándome unos minutos para hablarles acerca en caso de sismo. Sabemos de que la mayoría de ustedes ya están en sus casitas, ¿verdad? Pero siempre es importante en casa tener identificado un punto de encuentro seguro, ¿verdad? Y siempre ante cualquier evento es importante guardar la calma, ¿verdad? Bueno, los hemos convocado en esta tarde para comentarles en el marco de lanzamiento de nuestro cemento multibase, que es el video que acabamos de observar, comentarles de que, como ustedes saben, este año ha sido con bastante sorpresa, ¿verdad? Entonces, desde inicios del año estábamos nosotros en la planeación de este lanzamiento, sin embargo, no se nos había hecho posible hasta este mes de noviembre que dijimos, tenemos que hacerlo ya, porque ya lo teníamos listo y todo, entonces procedimos con ese lanzamiento y vimos a bien organizar este foro con expertos de Latinoamérica. Les pueden platicar un poco acerca de las experiencias que han tenido en el uso de este tipo de cementos en los diferentes proyectos que ellos han desarrollado. Y como Holcim El Salvador es muestra de un compromiso que tenemos con la innovación y la sostenibilidad del país. Para más información acerca de este nuevo producto, en un momento les voy a estar haciendo llegar ahí por medio del chat la ficha técnica con los datos de contacto para que cualquier cosa ustedes nos contacten directamente y podamos darle más información acerca de este nuevo producto, ¿verdad? También invitarles que si en algún determinado momento de las participaciones de cada uno de los panelistas surgen dudas o algún comentario que ustedes quieran compartir con el resto de los asistentes, con gusto pueden ponerlo en el área del chat de la plataforma o en la sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Así que sin más, nuevamente bienvenidos. Dejo con ustedes a Fernando Olivares, que será el moderador para este panel, ¿verdad? Fernando es el coordinador de infraestructura para Holcim El Salvador, así que Fernando, te dejo por acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Caro. Bienvenidos a todos, principalmente a los panelistas, primeramente. Muchas gracias por acompañarnos desde acá, desde casa, desde El Salvador, desde Costa Rica y desde Ecuador. Así que les damos las gracias y como Caro decía, en el marco del lanzamiento del cemento multibase, pues tuvimos la idea de generar este foro para platicar un poquito de las bases estabilizadas, de los reciclados y poder intercambiar este tipo de opiniones, experiencias y ver qué podemos aprender cada uno de los diferentes países de los que están participando acá. Quiero presentarles a todos, a los panelistas de esta noche, el doctor Guillermo Loría, ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica con máster y doctorado en ingeniería civil, con énfasis en pavimentos de la Universidad de Nevada en Reno, Estados Unidos. Tiene unos 180 artículos científicos en los journals más importantes globales en el campo. Es miembro titular de 3 comités científicos en el Board de Investigación de Transporte de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y del Board de Editores de los 2 journals más importantes de pavimentos en el mundo de estos pavimentos. Es coganador también del premio más importante de investigación de pavimentos en Iberoamérica en 2019, el Juan Antonio Fernández del Campo. Bienvenido, Guillermo, y un saludo hasta Costa Rica. Muchas gracias por la invitación. Soy muy contento de estar con todos y todas en esta tarde todavía. Perfecto. Seguimos, el ingeniero Javier Arce de Ecuador, ingeniero civil, con programas de alta gerencia en el INCAE, actual jefe del segmento de vías y transporte en Holcim Ecuador. Ha sido jefe del Centro Tecnológico del Hormigón, jefe de producción de operaciones fijas y móviles de concreto en Holcim Ecuador, también para distintos proyectos de infraestructura vial en el país. Es docente de las materias
de hormigón armado, materiales de construcción, tecnología del hormigón en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Ecuador, investigador en temas relacionados al cemento, concreto y agregados, escritor de diversas publicaciones para revistas especializadas sobre concreto, expositor y ponente en temas de concreto y para municipios, prefecturas, colegios profesionales, entre otros. Javier, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Los colegas también de El Salvador y Costa Rica, gracias por permitirme participar en este evento tan importante. Gracias. Y nuestro amigo, nuestro querido Marlon Cárcamo, también ingeniero civil con maestría en ingeniería vial por la Universidad de El Salvador, con diferentes diplomados en administración de carreteras en el lejano Japón, mezclas asfálticas y en pavimentos flexibles de la Universidad del Cauca, con quien tuvimos la oportunidad de desarrollarlo simultáneamente. También con diplomados en pavimentos de concreto, que también fue desarrollado, y con diplomado en tecnología del concreto. Actualmente el ingeniero Marlon Cárcamo funge como administrador de proyectos viales en el Fondo de Conservación Vial. Es ingeniero, también estuvo como ingeniero de calidad vial también en el FOVIAL. Participó en el Ministerio de Obras Públicas en la Unidad de Investigación y Desarrollo Vial, como encargado de la verificación de la calidad de las obras viales. Ha sido asesor y jurado en diversos trabajos de graduación relacionados con la estabilización de suelos, reciclados de pavimentos, estabilizaciones con cemento, cal y emulsión asfáltica. Ha sido conferencista en el tercer Simposio Internacional sobre Tratamientos y Reciclados de Obras en Infraestructura de Transporte. Coautor del artículo Estudio de Soluciones Técnicas en el Mantenimiento de Vías No Pavimentadas en El Salvador, de la revista Rutas 2014, de la Asociación Mundial de Carreteras, la PIARC. Y también ha sido autor del artículo Agrietamiento del concreto en estado plástico. Así que, pues bienvenidos. Marlon, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos. Ok, bueno, sin más ya antesala, vamos a arrancar con esta charla, con este foro, y tal vez nos vamos a dirigir en este caso para Guillermo. Te doy la primera pregunta y te cedo la palabra, Guillermo. ¿Cuál sería tu concepto en una estabilización de suelos? Para que nos compartas tus conocimientos, por favor. Pues muchísimas gracias, Fernando, y de nuevo muy contento de estar con todos y todas en El Salvador y los que estén fuera de El Salvador, que tengo en particular en El Salvador muchísimos amigos. Siempre recuerdo a nuestro amigo común de todo, Alfredo Cabrera. Sí, por supuesto. Gran personaje. Bueno, grandes amigos por allá. Medardo Calderón y otros. Básicamente una mejora, lo que busca uno con una estabilización de suelos, es una mejora del suelo que nos permita un incremento de sus propiedades mecánicas. Porque básicamente cuando buscamos una estabilización es porque las propiedades mecánicas del material no son las adecuadas y el deterioro que inmediatamente me va a ocurrir es la deformación permanente. Entonces, por eso hay que estabilizar el suelo, ¿no? También quiero un incremento en la durabilidad del material, que en el caso particular del suelo, estamos hablando que me genere surcos, cárcavas, ¿verdad? Y me destruya la estabilidad la planeidad de esa estructura. Y aquí quiero hablar de un concepto que para mí, el suelo mejorado volumen, lo cual está muy relacionado con el concepto de pavimento unicapa. Muchas veces no le damos ese valor. Entonces, hay dos cosas que aquí son muy importantes. Uno es que por sí mismo el suelo estabilizado puede ofrecer resistencia en el tiempo al tránsito. Puede ser incluso otra zona de lo que llamamos aquí un swamp, un humedal, o que atraviese por donde había un bosque. Pero también estamos hablando de que si voy a cimentar un pavimento o otras capas de pavimento sobre ese suelo,
los esfuerzos que llegan desde la capa superior pues sean mitigados y que ese suelo contribuya a una mejor distribución de ese suelo mejorado, contribuye a una mejor distribución de esos esfuerzos. Entonces, para resumir, mejoran propiedades mecánicas, fundamental, o sea, tener mejores módulos de elasticidad y tener mejor durabilidad. Se ha utilizado ese suelo mejorado como capa de ruedo para que pasen vehículos o que se ha utilizado como una parte de las distintas capas que tiene un pavimento. ¿Cuál es la experiencia, Javier, en el caso de Ecuador en la estabilización de suelos? Particularmente para nosotros ha sido de mucho agrado encontrar algunas ciudades importantes en el Ecuador, como lo es, por ejemplo, Chone, que hay sitios que alrededor de la municipalidad tienen como unas 10 calles estabilizadas con cemento desde hace unos 36 años, lo que nos ha permitido evaluar que el comportamiento de este tipo de material de estabilizaciones con cemento les ha dado a la capa de rodadura una durabilidad impresionante que hasta la fecha pues no ha habido fallas estructurales en esos pavimentos. En Cuenca también, que es una zona colonial de nuestro Ecuador, en la zona colonial, en la parte central de la ciudad de Cuenca, también tenemos bases estabilizadas con 23 años ya de haber sido colocados, que se encuentran en perfecto estado. Y en la ciudad de Machala también hemos encontrado una ciudadela que ya data de hace 17 años colocado bases estabilizadas con cemento, la Velasco Ibarra, con una capa de rodadura flexible que hasta la fecha no ha tenido que ser reemplazada. Entonces, eso ha dado un muy buen empuje como para que las autoridades cantonales, provinciales sigan utilizando, las estatales también sigan utilizando el mismo concepto de estabilizaciones con cemento. Y tal es así que en proyectos tan críticos como, por ejemplo, estabilización de las Islas Galápagos, que es un patrimonio mundial, de paso los invito para que en algún momento que ya podamos estar en mejores condiciones puedan visitarlo, que han hecho en estos sitios donde la condición ambiental, la condición de la naturaleza es muy crítica, estabilizaciones con cemento debido a ese efecto positivo en la parte ecológica que se pueden estar generando. En ciudades importantes también como Guayaquil, donde tenemos niveles freáticos muy altos, ya la municipalidad tiene como procedimiento establecido de estabilizar con cemento para evitar los deterioros de las bases o de las bases granulares que con el tiempo el nivel freático empiezan a migrar arcillas y eso va a hacer que se empiecen a degradar con el tiempo las bases granulares. Entonces, al estabilizarlas con cemento le permite tener una mayor durabilidad manteniendo las características y obviamente mejorando las características de las bases tradicionales. En provincias como por ejemplo Pichincha, Cañar, Manabí, Loja, Ambato también el impulso que le han dado las autoridades seccionales ha sido muy bueno para poder tener más experiencias que a partir de esos datos les ha permitido confirmar las positivas decisiones de haber empezado ya a trabajar mucho en los temas de especificaciones para el uso de bases estabilizadas con cementos en diferentes proyectos privados y públicos en el país. Gracias, Javier. Guillermo, la experiencia de Costa Rica en la estabilización de suelos, ¿qué nos podés comentar al respecto? Bueno, igualmente son 50, 60 años, tanto para suelos arcillosos como para suelos arenosos, limosos, limoarcillosos. Hay muchos casos de proyectos que han tenido un desempeño muy bueno, a pesar de que la estructura de pavimento que se colocó encima no ha sido la mejor, o no ha sido, digamos, digamos una estructura masiva, fuerte. Recuerdo, por ejemplo, hace 19 años que dirigí mi primera tesis de licenciatura. Fue precisamente en la ciudad de Punta Arenas, una ciudad costera, donde un señor que trabajaba conmigo en la NAM, el ingeniero Edgar Herrera, estando el joven, había diseñado lo que ellos llamaron los núcleos allá en el año 2001 de esa arena cemento todavía después de 30 años estaba en perfecto estado, ¿verdad? Lo cual nos indica
cuál es la calidad de los trabajos que se han hecho. Tenemos mucha tradición en haber hecho estabilizaciones principalmente con cemento, porque aunque sabemos que la cal se utiliza más, particularmente en suelos de alta plasticidad, realmente aquí la gente siempre ha preferido utilizar cementos y en general en proyectos de mucha importancia ha tenido una excelente estabilizaciones de suelo también, de nuevo principalmente con cemento, porque es un material que como que la gente aprende a dominar más, y el desempeño que han tenido siempre ha sido excelente, con una magnífica estabilidad en el tiempo, y digamos, con una gran resistencia al agua también, que en países como los nuestros son muy importantes. Entonces, puedo decir que el balance es el diseño de materiales, ¿verdad? Que eso es un requisito que tenemos que tener, una buena ingeniería de materiales previa, un análisis, por lo menos de los ensayos básicos del suelo, hacer las mezclas, ver las proporciones, ver los contenidos de agua y un buen método constructivo. Pero cuando eso se ha hecho así, en general hemos tenido, me parece que bastante éxito. Gracias, Guillermo. Marlon, la experiencia del Salvador, ¿nos las podés comentar, por favor? Claro que sí, con gusto. Yo creo que, bueno, definitivamente para comprender un poco la experiencia que tenemos en el país, es de remontarnos a los años, a la guerra civil, en la cual estuvimos sufriendo todos los salvadoreños. Esto es en la década de los 80, parte de los 90, en los cuales, a raíz de esta guerra, nuestra infraestructura vial quedó seriamente dañada. Básicamente fueron más de una década en la cual no se les daba un mantenimiento adecuado a nuestras carreteras. Entonces, a partir del año 2000 aproximadamente, se realizaron muchos trabajos de rehabilitación de las carreteras. Y muchos de estos proyectos que se llevaron a cabo llevaban la estabilización de las bases. La estabilización de suelos que más se utiliza acá en el país es la estabilización con cemento. A partir del año 2008 aproximadamente, el Fondo de Conservación Vial, el FOVIAL, empezó a realizar estudios sobre la utilización de suelos que por sí solos no cumplían los requerimientos técnicos, y estos suelos generalmente eran desechados. Es así que la utilización de estos suelos con características marginales se volvieron una opción técnica y económica al ser utilizados de manera estabilizada. Es así que como parte de estos estudios que realizó el FOVIAL, hicimos tramos de prueba con diferentes estabilizantes. Estos tramos de prueba los realizamos en vías pavimentadas y no pavimentadas. Los estabilizantes que empleamos eran estabilizantes no tradicionales. Estamos hablando de cementos de mampostería, cementos, diferentes tipos de cementos, cal, emulsión asfáltica. Entonces, con estos tramos de prueba nos ayudaron a comprender de mejor manera cuáles son las ventajas que cada uno de los estabilizantes nos proporcionaban y cuáles eran sus limitantes. Posterior a estos tramos de prueba, FOVIAL incrementó los trabajos de estabilización en las vías pavimentadas y no pavimentadas, tratando de utilizar los materiales existentes en la vía, y de esta forma disminuíamos la explotación de los bancos de préstamo de buena calidad. Como un dato interesante, solo con la técnica de reciclado de pavimentos, en El Salvador hemos realizado más de 1,5 millones de reciclado de metros cúbicos. Esta técnica nos ha permitido disminuir la explotación de bancos de préstamo de buena calidad. Y en la actualidad, FOVIAL continúa
siempre en la búsqueda de alternativas que sean viables desde el punto de vista técnico, económico y medioambiental. Perfecto, gracias. Guillermo, creo que mencionaste un poco en la pregunta anterior, pero no, creo que tuvimos un poquito de falla de conexión. Te quería preguntar qué tipo de suelos principalmente estabilizan en Costa Rica. Bueno, vamos a ver, en general, de un estudio que habíamos hecho en el ANAME hace 6, 7 años, el 75% de los suelos de Costa Rica tenían CBDs menores a 3, ¿verdad? Eso es básicamente un suelo al que le cae un poquito de agua y se convierte en barro, ¿verdad? Muy rápidamente se convierte en barro y no es apto para el tránsito, ¿verdad? Es un suelo que genera deformaciones permanentes importantes, pues no se puede utilizar ni como para pavimento de bajo volumen, y si se deja así, va a provocar deformaciones permanentes en las capas superiores del pavimento. Entonces, en Costa Rica en general hay muchísimos tipos de suelo, como decía anteriormente, el suelo limoso, limoarcilloso o arcilloso, que aunque tenga IPs altos, en general son sujetos de estabilización, en particular con cemento. Y hago el énfasis no porque esto sea un evento de cemento, sino porque como que a la gente le da miedo estabilizar con cal, tiene más experiencia de hacerlo con cemento. Entonces, la estabilización con cemento es la que más se ha utilizado. No solo para suelos, sino para particularmente reciclados y para bases estabilizadas con cemento, donde en Costa Rica tenemos una tradición de muchos años, 7, era una normativa excelente para suelos y para bases estabilizadas, y esto generó mucho éxito en muchas bases estabilizadas a lo largo del país. Pero como les decía, básicamente hay un porcentaje muy alto de la red vial que requiere de estabilización, y hay muchísimos proyectos donde se han hecho estabilizaciones con suelo, independientemente de si el suelo es limoso, arcilloso o limoarcilloso. Perfecto, gracias. Javier, tal vez nos puedes comentar, por favor, qué productos usan generalmente como agentes estabilizantes en tu país, en Ecuador. Claro, tenemos nosotros una normativa, las especificaciones para la construcción de caminos y puentes del Ministerio de Obras Públicas ecuatoriano, en donde nos está dando los diferentes rubros como para poder realizar estabilizaciones. Por ejemplo, en la capa de surrasante, se nos permite estabilizar con cal, con geotextil, con geomallas biaxiales, geomembranas, enzimas orgánicas también. Para la capa de subbase, pues la norma nos permite estabilizar con cal, con arena, y para las bases se nos permite estabilizar con cemento, con cal, con asfalto, con emulsiones asfálticas, pero sin embargo, a través de todos los últimos años de experiencia que se han estado manejando los estabilizantes hidráulicos, cementantes, el uso del cemento tipo MH ha sido gravitante como para poder encontrar ventajas con respecto a la durabilidad de la estructura de la vía, a un mayor tiempo de trabajabilidad en la mezcla, una facilidad como para poderlo colocar, compactar y sobre todo densificar, que eso es una de las cosas importantes. Puede ser que tengamos un muy buen material, unas buenas características mecánicas del producto, pero si no logramos sacarles todos los vacíos, no logramos llegarles a las densidades máximas, con las humedades ideales, no le vamos a poder sacar el real provecho que nosotros requerimos del material. A la par, haciendo un balance técnico, económico, finalmente, pues en los últimos años, pues el cemento tipo MH es el que ha estado ganando protagonismo, tanto en las oficinas de diseñadores como en la parte ya constructiva, como para poder realizar estabilizaciones con cemento. Ok. Marlon, hace la pregunta anterior mencionaste un poco sobre los bancos de préstamos, sobre estar explotando y que
desde el 2008 para acá, se ha venido utilizando bastante el tema del RAP. ¿Qué opinión, si puedes profundizar un poco en esa parte, y qué opinión te merece la utilización del RAP en la estabilización de suelos o en la estabilización de bases en la construcción de carreteras? Claro que sí. En El Salvador la experiencia que tenemos es bastante buena, ya que es una alternativa económica para el mantenimiento de las carreteras. El RAP o material de fresado es un material de muy buena calidad. Recordemos que cuando nosotros hacemos mezcla asfáltica, utilizamos los materiales, el agregado pétreo de mejor calidad. Entonces, este producto de fresado, estas capas que ya perdieron, ya están envejecidas, estas carpetas asfálticas dañadas, nosotros las fresamos y posteriormente las utilizamos en las vías pavimentadas y en las vías no pavimentadas. Para las vías pavimentadas, nosotros las incorporamos dentro del proceso de reciclado in situ y lo estabilizamos. Las estabilizaciones las hacemos con cemento y algunas veces con emulsión asfáltica. En el caso de los materiales que tenemos, que son de muy buena calidad, eso nos permite disminuir la demanda del estabilizante. En el caso de las vías no pavimentadas, este se ha empleado para mejorar el rodaje de los caminos rurales. Se ha empleado el RAP estabilizándolo, pero también lo hemos empleado sin estabilizarlo. La capa de RAP que colocamos en las vías no pavimentadas ayuda a disminuir la generación de polvo, el confort en la vía se mantiene y disminuye las afectaciones a los usuarios, a quienes nosotros nos debemos. Y también mejora los tiempos de transporte, los tiempos de traslado. Actualmente, dentro de las cosas que estamos probando, este año hemos realizado la utilización de fresado o RAP para la construcción de pavimentos unicapa. Cabe indicar que hace 15 años aproximadamente, el RAP era considerado material de desecho y en la actualidad pasó de ser, el fresado pasó de ser un problema a ser una solución a muchas de nuestras vías. Perfecto. Guillermo, Marlon acaba de mencionar un poco de reciclado. Habló de reciclado de los pavimentos, reciclado de los pavimentos existentes. ¿Qué tipo de procesos utilizan en Costa Rica principalmente? Hablando de reciclados en frío o reciclados en caliente. En Costa Rica casi todo el reciclado es en frío. Reciclado en caliente, desgraciadamente, no digo desgraciadamente porque es una técnica muy buena. Incluso mi doctorado fue en reciclado en caliente de mezcla asfáltica con altos contenidos de RAP. Pero hubo un proyecto hace 20 años también que falló muy rápido, que en 3 meses una capa reciclada falló casi de tapa a tapa, de principio a fin. Y ustedes saben que cuando en una carretera falla una técnica, se sataniza, ¿verdad? Entonces, casi no se ha utilizado reciclado en caliente desde ese momento. Yo sé que algunas municipalidades incluyen algo de RAP en sus procesos de mezcla asfáltica en caliente, pero no de una manera consistente y no de una manera con diseño adecuado, que aquí el diseño de materiales, a los que me conocen saben que siempre he peleado mucho por eso, no ha sido el adecuado. Luego, reciclado de bases estabilizadas, como les decía, desde los años 70 hay una tradición muy grande, tanto de materiales malos, que es la estabilización usual, ¿verdad? Cuando tenemos fuentes de materiales muy lejanas, o incluso materiales granulares que sí cumplen con la especificación, pero que queremos ponerle un poco más de cemento, tal vez para reducir la capa superior o por alguna condición de pavimento
en sus capas inferiores, y en eso tenemos muchísima tradición. Luego, también en los últimos 8 o 10 años, que hay un montón de máquinas fresadoras en el país, porque se exige que hayan fresadoras son 22 zonas de conservación, prácticamente todas tienen fresadoras. Entonces hay mucha estabilización en sitio con cemento de material asfáltico que se revuelve un poco con la capa inferior y que se le pone en algunos casos un material de corrección, ¿verdad? Que en eso sí ya los laboratorios privados de Costa Rica están teniendo muchísima experiencia. Y bueno, de la época en que yo estuve involucrado en el ANAME, que me tocó ver los proyectos de todos de Costa Rica durante los últimos 10 años, puedo decir que hay una buena tradición, puedo decir que son buenas estabilizaciones, y ahora, como decía Marlon, bueno, utilizamos el material fresado de una manera correcta, que es un material que es muy sostenible, ¿verdad? Porque estamos aprovechando piedra que ha sido quebrada, que viene de la cantera, que no vamos a tener que extraer de nuevo, que vamos a reducir el consumo de combustible, la emisión de gases, etc. Entonces, en ese tipo de estabilización sí hemos tenido muchísimo éxito y se ha hecho por todo el país, por todas las regiones. Perfecto, perfecto, gracias. Javier, vamos para Ecuador. ¿Con qué tipo de equipos cuentan ustedes y qué tan eficientes son esos procesos de estabilización que están haciendo a nivel nacional? Bien, un punto gravitante que hemos tenido en los últimos años es la incorporación de esparcidores de cemento, esparcidores mecánicos de cemento, que van colocando el material, el cemento hidráulico seco sobre la vía antes de pasar el recuperador. Estos esparcidores de cemento pues nos han permitido tener una optimización en los procesos en donde la mano de obra que anteriormente la utilizábamos para colocar los sacos, que aún lo podemos seguir haciendo en sitios muy pequeños, en sitios especiales donde se requiere hacer ese tipo de estabilización, ahora esa mano de obra pues se lo utiliza en otras posiciones un poco más eficientes. Pero en todo caso, el esparcidor de cemento nos permite ahorrar, aumentar la velocidad al triple de lo que normalmente se podía hacer con aproximadamente 10 o 12 personas. Eliminamos el tema del desperdicio de los sacos, ya nos volvemos mucho más amigables con el tema ambiental. Y uno de los puntos críticos que a veces tenemos en las vías es de que los sacos de cemento se desaparecen porque pasa alguien por el sitio, el tema de los inventarios, cosas particulares, pero que obviamente ya con un proceso ya automatizado, pues el control es mucho más eficiente. La manera de llevar los inventarios, los costos, el rendimiento y sobre todo el dosaje, la cantidad de cemento que le tenemos que aplicar a la obra, y obviamente también se facilita el proceso de control de calidad para estar seguro que le ponemos la cantidad de kilos por metros cuadrados que el diseñador inicialmente ha establecido. Por otro lado, también el uso de los recuperadores de suelo ha sido muy importante debido a que, por otro lado, también se vuelve muy coeficiente debido a que, por ejemplo, el tema del combustible ya se centra solamente al uso del mezclado del material en el sitio y no al proceso tradicional de mezcla con una motoniveladora en donde se desperdicia mucho combustible mandando los materiales de izquierda a derecha haciendo rollo. Los recuperadores de suelo pues mezclan en el mismo sitio con una alta eficiencia, pulverizando el suelo, mezclándolo con el cemento, hidratándolo con el agua también en una sola pasada y lo deja en su sitio, con rendimientos que pueden llegar a 10 veces por encima de lo que podía hacer solamente una moto, rodillo y tanquero. Si a esos 3 equipos le metemos solamente un cuarto equipo, que es el recuperador de suelo, pues todos los equipos van a realmente a trabajar ya de una eficiencia esperada que, como conocemos, pues mientras mayores son los rendimientos, pues los costos se nos vienen para abajo. Perfecto. Marlon, ¿qué opinión tenés de lo que comenta Javier? Comentanos, por favor, en El Salvador, con qué equipos contamos. Creo que no estamos mal, tenemos muy buenos equipos en El Salvador haciendo este tipo de trabajos. Sí, así es, Fernando. Bueno, pero yo creería que antes de hablar sobre los equipos de los cuales disponemos acá en el país, es importante mencionar que en El Salvador contamos con una red vial
a cargo del Fondo de Conservación Vial de un poco más de 6.400 kilómetros. Entonces, de estos 6.400 kilómetros, 4.000 son vías pavimentadas y 2.400 son vías no pavimentadas. Entonces, a esa red es a la cual el Fondo de Conservación Vial le da mantenimiento todos los años. Para dar este mantenimiento y un poco con el tema con la invitación que nos diste, empezamos a ver cuántas recicladoras teníamos en el país y nos sorprendió ver que actualmente, a la fecha, hay 14 recicladoras en el país, funcionando en el país. Entonces, esto ayuda a realizar un proceso de reciclado de la estructura de pavimento bastante eficiente. Lo que mencionaba Xavier, optimiza los tiempos. Optimiza grandemente los tiempos en los procesos de estabilización. Adicionalmente, tenemos los equipos normales, tenemos rodo liso, rodo pata de cabra. Estos generalmente los usamos de manera combinada, aprovechando que uno de estos rodos compacta de abajo hacia arriba y el otro tiende a compactar de arriba hacia abajo. Entonces, aprovechamos estas ventajas. Sí, acá en El Salvador no contamos con un equipo distribuidor de asfalto, de cemento, pero la colocación del cemento nosotros la hacemos con sacos. Nada más para que tengan una idea de lo tedioso que algunas veces se vuelve eso, en especial cuando construimos pavimentos unicapa. En unos trabajos que realizamos hace un par de meses, solo en la colocación del cemento nos tardamos más de 1 hora. Solo en la colocación y el tendido del cemento. Entonces, definitivamente un equipo distribuidor de cemento sí nos puede ayudar a hacer más eficiente el proceso de estabilización. Guillermo, gracias Marlon. Guillermo, ¿qué consideras como factor de éxito en los procesos de estabilización o de reciclado de pavimentos que hacen actualmente en Costa Rica? Eso es una muy buena pregunta, Fernando. Déjame poner el tiempo aquí porque no quiero que me saquen la banderita. Aquí lo estoy controlando muy bien. Hay varios temas. El primero para mí es la estabilidad en el tiempo de la capa, fundamental. Vuelvo a insistir, no queremos cárcavas, no queremos deformaciones permanentes de ninguna especie. En general, la planeidad o el bombeo que lo pueda conservar en el tiempo también, que no haya algún tipo de desmoronamiento, ¿verdad? O algún proceso abrasivo que empiece a afectar la integridad de la capa. Eso es un factor de éxito para mí fundamental. Pero algo que es muy importante, sea para un solo cemento o sea para una base estabilizada con cemento, es el control de agrietamientos. Porque sí hemos tenido proyectos, y también aquí hablo siempre de mi experiencia en un lugar que quiero muchísimo, que es el ANAME. Me tocó ver muchos proyectos con agrietamientos prematuros, muy rápidos, que se reflejaron sobre la capa superior. Y eso nos genera muchos problemas porque ya una vez que particularmente una mezcla asfáltica es perforada por una grieta, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? ¿Verdad? Bueno, uno la puede sellar, etcétera, pero de repente empiezan a infiltrarse agua, porque de repente, además del problema de la base, no se saca bien el agua del pavimento, se empieza a infiltrar agua, empieza el bombeo de finos, los módulos de los materiales inferiores fallan porque están con agua infiltrada, ¿verdad? Y eso hace que depende del material, el módulo de resiliencia baje muchísimo, entonces el pavimento va a durar muchísimo menos. Y eso es para mí algo de lo más importante. Yo no quiero que esa base, cuando puede tener cierto agrietamiento, pero tiene que ser un agrietamiento mínimo,
que es normal en bases estabilizadas o en suelos estabilizados, pero yo no quiero grietas muy cercanas, ni quiero grietas que tengan grosores importantes que me afecten la durabilidad de mi pavimento. Entonces, esos son factores de éxito. No tener agrietamientos, muy importantes, agrietamiento de construcción, tiene que estar muy bien controlado, que se presente el mínimo posible y, como les digo, que no tengamos deformaciones y que por lo tanto la capa sea estable en el tiempo. Eso es muy importante. Perfecto, perfecto, muy buena respuesta. Ya que lo consideras una muy buena pregunta, pues Javier, te hago la misma pregunta a ti. ¿Qué consideras como factor de éxito en los procesos que actualmente hacen en Ecuador? Bien, yo creo que uno de los puntos positivos que nos permite la norma STM 1157, en Ecuador la norma INEN 2380, es el uso del cemento tipo MH, un cemento de moderado calor de hidratación, que por un lado podemos demostrar que se pueden reducir los procesos de estabilización al 50% del consumo, en la emanación de CO2 que se puede emitir hacia el ambiente, y por otro lado reduce justamente lo que decía Guillermo, ese problema, el aparecimiento de las fisuras que se pueden tener en las capas estabilizadas. Pero no descuidemos por otro lado, aparte del uso de un tipo MH, el curado. Todo producto, todo cemento hidráulico necesita curarse, sea pavimento rígido o cualquier otro tipo de elemento que nosotros estemos aplicando el cemento hidráulico, pues es necesario mantener un procedimiento de curado. Por cualquier método, lo importante es de que el agua de la mezcla se mantenga y de ser posible, pues se le puede aportar algo más de agua para que esa eficiencia en la hidratación de los cristales del cemento, pues efectivamente se dé y se reduzca ese inconveniente que puede ser grietas relativamente importantes o relativamente gruesas que pueden estar generando un deterioro en la estructura de pavimento. Por otro lado, los otros temas críticos que nos han ayudado en la estabilización es la ventaja que sienten los estructuristas de pavimentos al poder reducir el espesor de la capa de la estructura, que puede ser en algunas ocasiones de 1,20 m, 1 metro. Se puede reducir esos espesores alrededor de un 20%, un 30%, y obviamente eso es tema de costos y presupuestos. Y por otro lado también que si en algún momento hay que desalojar material, pues eso implica consumo de escombrera, pero si por otro lado también hay que traer material de reposición, eso implica consumo de canteras, con los problemas ambientales y los deterioros en las vías donde está rodando todo el equipo caminero para poder realizar esos desalojos y esas reposiciones de materiales que a veces son ineficientes y podemos utilizar las estabilizaciones con cemento. Entonces, eso le ha dado un punto positivo, a más de que los vuelve a las bases prácticamente sólidas, no plásticas, con una característica que les permite perdurar en el tiempo. Y otro punto también crítico que lo hemos visto, que los constructores se sienten más a gusto trabajando con bases estabilizadas porque no son afectados por el periodo invernal de lluvias. Que al pasar los vehículos pues se descompactan las bases, o si no, la lluvia se va llevando los materiales que han sido colocados sobre la vía. Esos puntos positivos los veo como importantes para el gran desempeño que ha tenido y la aceptación de las bases estabilizadas. Gracias, Javier. Marlon, ¿qué opinas? ¿Cuál es el factor de éxito aquí en El Salvador con esto? Fíjate que cuando vamos a intervenir una vía, es frecuente que encontremos una diversidad de materiales. Esto generalmente porque tenemos carpetas asfálticas que han sido objeto de mantenimientos durante diversos años, bacheos con mezclas asfálticas diferentes. También tenemos diversos espesores, tanto a nivel de carpeta, de base, subbase y algunas veces subrasante. Entonces, sí considero que uno de los factores para lograr el éxito en las estabilizaciones de las cuales estamos realizando actualmente radica en realizar una caracterización del material que vamos a estabilizar. Para lograr este objetivo se lleva a cabo una campaña geotécnica y obtenemos la clasificación
de suelos con esta campaña geotécnica, la cual consiste en hacer muestreos a distancias, algunas veces cada 150 metros, otras veces cada 500 metros, depende de la importancia de la vía. Con estos muestreos y ya con la clasificación de estos suelos, nosotros tenemos o vemos cuáles son los tramos homogéneos. Posterior a esta caracterización, hacemos un diseño de mezcla por cada tipo de suelo que encontramos en la vía, de tal manera que con pocos diseños de mezcla, nosotros podemos tener una cobertura de la totalidad de la vía. En pocas palabras, no se utiliza estabilizante en exceso durante los trabajos de estabilización y se emplea el material que se emplea la cantidad de estabilizante que realmente se necesita para cada material. Otro factor de éxito es que es en la parte del diseño de mezcla. Acá en El Salvador utilizamos el método de la PCA, el diseño de mezcla de la PCA, pero con una variante. Utilizamos los especímenes que utilizamos para el diseño de la mezcla, son elaborados con la energía de compactación de la norma ASTE 180. Los compactamos con una mayor energía de compactación. Con esto logramos obtener las resistencias especificadas, pero disminuimos un poco el contenido del estabilizante. Adicionalmente, en algunos proyectos de reciclado especialmente, debido a la calidad de agregados que tenemos y con la metodología que les acabo de mencionar, la cantidad de estabilizante que nos resulta de los diseños es bastante baja. En algunos proyectos tenemos hasta 1.5% de cemento y con esa cantidad de cemento logramos lo requerido. Entonces son cantidades bastante bajas. Otro factor de éxito es el curado. Nosotros tenemos especificado casi que el día que compactamos la capa, ese mismo día estamos protegiéndola con una membrana asfáltica, que eso ayuda a la ganancia de resistencia de esta capa. Con estos contenidos bajos de cemento que utilizamos y con los cuales logramos lo requerido en las especificaciones, se disminuye el aparecimiento de fisuras en la capa estabilizada. Entonces, considero que eso es parte del éxito que hemos tenido en nuestras estabilizaciones. Perfecto, y es un éxito que se puede ir cosechando. Bueno, se está cosechando, pero se puede ir mejorando con cualquier aportación, cualquier innovación y algo que se pueda incorporar en el proceso, obviamente, ¿verdad? Hemos hablado un poco de reciclado, de todo, pero también mencionaste, Marlon, en un momento el tema de los Unicapa. Guillermo también lo mencionó por ahí. ¿Por qué no nos comentás la experiencia en la construcción de pavimentos Unicapa como soluciones viales en las vías no pavimentadas del Salvador, a cargo del Fovial en este caso? Claro que sí, con gusto. Bueno, primeramente, el pavimento Unicapa es una técnica que consiste en estabilizar el suelo existente en la vía para obtener una capa que sea capaz de soportar las cargas y el desgaste que genera el tráfico. Entonces, con esto, esta técnica es ideal para caminos secundarios, para caminos rurales, y la cantidad de cemento que se utiliza en esta técnica oscilan alrededor del 10 al 20% de cemento. Es una cantidad bastante importante. Y el riesgo que se corre al utilizar cantidades altas de cemento es el aparecimiento de fisuras, de grietas. Es por eso que acá en El Salvador los pavimentos Unicapa que hemos realizado se han hecho empleando cemento de mampostería. Este cemento es de bajo calor de hidratación, tiene menos contracciones,
y con estos hemos tenido muy buenos resultados. Actualmente, bueno, este año hemos empleado RAP o material de fresado en la construcción de Unicapa, y es primera vez que estamos utilizando el cemento 1157 tipo MH. Con la utilización de RAP y este cemento, hemos tenido módulos de ruptura de 28 kilogramos centímetro cuadrado a la edad de 28 días. Esto es la resistencia que puede tener un pavimento de concreto para vías de bajo tráfico. Y también el comportamiento que ha presentado este Unicapa es similar a un pavimento de concreto. Actualmente estamos en la fase de evaluación del desempeño de este pavimento, en el cual hemos empleado agregados de muy buena calidad y ya el cemento 1157 MH. Perfecto, Marlon. Quisiera, Guillermo, en este caso, que nos comentáis, por favor, qué buena práctica podrías compartir de los procesos de estabilización que desarrollan en Costa Rica. Están construyendo carreteras muy importantes en el sector de Guanacaste. Creo que es una buena inversión la que se está generando, y por favor quisiera que nos compartieras las buenas prácticas, porque creo que tanto El Salvador como Ecuador quisiera aprender también de lo que se está haciendo en los demás países. Claro, igual, Fernando, es una muy buena pregunta. Lo que voy a comentar viene sustentado de la norma de Costa Rica del año 77, que, insisto, en la parte de bases estabilizadas con cemento, el tema de suelos cementos es extraordinaria. Más bien con el CR 2010 tratamos de cambiar un poquito eso, y para mí fue un error. Viéndolo en retrospectiva, la norma del CR 77 era muy buena. Porque, digamos, retomando un poco lo que decía Marlon hace un ratito, se logra hacer campañas de muestreo de materiales in situ bastante exhaustivas, y hay todo un buen aporte. Me parece que eso lo hicimos desde antes, pero que lo condensamos muy bien en el ANAME en los últimos años, que se puso a disposición unos manuales de selección digamos, de técnicas de estabilización bastante buenas. Y aquí debo decir que, en particular con aditivos líquidos para estabilizar suelos, ha habido fracasos muy grandes en Costa Rica. Yo recuerdo que en los últimos 15 aditivos que probamos, solo 14 no funcionaron y solo uno pasó las pruebas con base en el nuevo método que se propuso en el ANAME, cuyo trabajo fue dirigido por el ingeniero Fabián Elizondo, un ingeniero pues, de muy alto renombre en Costa Rica, que tal vez ustedes conozcan. Pero parte de lo que hicimos, además del método de selección, además del método de muestreo, además del procedimiento de diseño, fue incorporar el ensayo de módulo de resiliencia para entender las propiedades mecánicas de diseño. Hoy día es claro que las propiedades de diseño de un pavimento tienen que ser medidas ante condiciones de carga cíclica o dinámica, porque esas son las condiciones de carga que le llegan a un pavimento. Pues, además del marco experimental para determinar el contenido de cemento o de cal que se está diseñando, el conocer la propiedad mecánica y hacer un ensayo de humedecido secado para esa propiedad mecánica, que en este caso es el módulo de resiliencia, a la tracción indirecta, es un excelente aporte que se ha hecho aquí. Indudablemente el proceso constructivo, y como decía ahora Marlon, el tener bien demarcada la zona de trabajo, el hacer un adecuado trabajo de curado, y después todo el control de laboratorio, pues ha sido muy bueno. Hace unos 20 años empezamos a utilizar el Proctor modificado como, digamos, norma de diseño. Sin embargo, hay algunos proyectos que todavía siguen usando el Proctor estándar. Yo recomendaría seguir usando el Proctor modificado, pero un gran aporte para mí es la determinación del módulo de resiliencia, porque nos da mucha información para diseño. Perfecto. Marlon, ¿qué opinas vos?
¿Qué buena práctica pudieras compartir con los amigos de Costa Rica y Ecuador? Entre las buenas prácticas que empleamos acá en El Salvador, definitivamente están las relacionadas a la campaña geotécnica de detalle que realizamos. Adicionalmente, la realización de diseños de mezcla para cada tipo de suelo encontrado en la vía. Anteriormente se buscaba el suelo más desfavorable, con eso se diseñaba y con esa receta se iba para toda la vía. Entonces teníamos tramos con estabilizante en exceso. Entonces al hacer un diseño de mezcla por cada tipo de suelo, optimizamos los recursos y obtenemos lo que esperamos. Adicionalmente, la implementación de equipos recicladores y mezcladores nos ayudan a tener un mezclado de muy buena calidad y nos ayuda a mejorar los rendimientos. Otra buena práctica que realizamos acá en el país, y esta es impulsada por Fovial, es la capacitación continua de nuestros constructores y supervisores, lo que facilita la comprensión de las ventajas y limitantes de cada tipo de estabilización que vamos a realizar. Adicionalmente, con nuestras especificaciones técnicas, estas son revisadas cada año y en cada revisión incorporamos mejoras en base a los desempeños que hemos visto, y también en estas revisiones nos apoya tanto los constructores como los supervisores. O sea, escuchamos cuáles son sus opiniones y las tomamos en cuenta. Javier, por favor, ¿nos compartís tu opinión al respecto? Concuerdo mucho con Guillermo y con Marlon, con lo que han dicho. Yo adicionaría a todos esos buenos comentarios que han emitido, el dividir el proceso de estabilización en lo que inicialmente hacemos en oficina, en diseño y después lo que ya hacemos en obra. Entonces, adicionaría que es muy bueno para los diseñadores, pues que ahora están colocando ya en los términos de referencia para los estudios viales que efectivamente pues ya se hagan análisis de esfuerzo y de formación para poder encontrar el verdadero beneficio que puede estar aportando las bases estabilizadas con cemento. Analizar, incluir dentro de esos términos de referencia la evaluación, evaluar, reutilizar los materiales que se encuentran en el sitio o cercanos al sitio como para poder reemplearlos dentro de esa misma estructura de pavimento y calcular cuáles serían los ahorros y cuál sería el incremento de la vida residual del pavimento por el uso de las estabilizaciones. Eso es por el lado de los trabajos en escritorios. Por el lado ya de trabajo en obra, el éxito ha venido de una eficiente mezcla, de asegurar la buena calidad de la mezcla, de la pulverización de todas las partículas que se encuentran en la capa que vamos a estabilizar. Y no me refiero a triturar la piedra que podemos topar, sino que pulverizar todos esos materiales que se pueden, son deleznable, los limos, las arcillas, los finos que se puedan disolver completamente para poder lograr una buena mezcla con el cemento, asegurar que el cemento rodea todas estas partículas. Trabajar con una humedad en el mezclado, no llegar no solamente a la humedad óptima, sino estar un par de puntos por encima de la humedad óptima, porque el ambiente se roba la humedad, los agregados también absorben, y el cemento hidráulico también necesita humedad. Entonces necesitamos tener una pasta, un ligante que asegure poderle dar la estructura que nosotros necesitamos para poder generar la resistencia a la compresión y el módulo de resiliencia que nosotros estamos requiriendo en la capa estabilizada. Reducir las longitudes de trabajo para poder garantizar, nosotros tenemos un tiempo de trabajabilidad de 4 horas dentro de las estabilizaciones con cemento. Si ese tiempo de trabajabilidad se va a incrementar porque hay cámaras y otros elementos dentro de la estructura, podemos llegar a utilizar retardantes, inclusive a pesar de que utilizamos un cemento tipo MH, para poder tener ese tiempo de trabajabilidad que nos permita tener la mayor densificación. El curado
y sobre todo el lograr dentro de esas longitudes que vamos a estar estabilizando, llegar a hacerlo dentro de 4 horas. Si es necesario en un día dividirlo en 4 tramos o en 5 tramos, pues dividir en 5 tramos para poder tener ese tiempo de trabajabilidad. Eso ha sido, yo creo que los puntos positivos que hemos encontrado. Perfecto, gracias Javier. Vamos cerrando con una última pregunta y ya que estamos en terreno salvadoreño, se la vamos a lanzar a Marlon. ¿Qué consideras que se podría mejorar en los procesos de estabilización que actualmente se están desarrollando en el país? Ok. El aparecimiento de fisuras es uno de los factores que siempre interesa en los procesos de estabilización. Por esta razón, considero que la utilización de cementos que disminuyan la contracción es algo que nos va a ayudar grandemente para tener buenos desempeños en las capas que estabilicemos. Otro factor que considero que se podría mejorar, y escuchando un poco la experiencia que ha mencionado Xavier, es la utilización de distribuidores de cemento. Yo creería que estos equipos sí nos pueden ayudar a obtener mejores rendimientos, en especial cuando estemos construyendo pavimentos unicapa. Perfecto. Guillermo, solo una consulta. ¿Costa Rica cuenta con distribuidores de cemento o lo hacen por el método tradicional de descarga de rastra al suelo, en sacos? Las dos formas. Sí tenemos muchos años de tener distribuidores de cemento. Los grandes contratos tienen distribuidores de cemento especializados, todas las empresas grandes tienen varios, pero también se utiliza el método tradicional que genera tantos inconvenientes. Perfecto. Bueno, tenemos unas preguntas, ¿les parece si pasamos a responderlas? Vamos a ver qué están planteando por acá. Dice, bueno, varias son anónimas. Dice, ¿cuál es el tiempo de trabajabilidad del cemento multibase? Siempre 2 horas, como se maneja actualmente en Fovial. Solo comentarles que el tiempo de fraguado del multibase anda por alrededor de 194 minutos. Estamos hablando un poco más de 3 horas. Ese es el tiempo de fraguado inicial del cemento. ¿Qué composición tiene el cemento? Multibase de moderado calor de hidratación. Bueno, la composición, sí, en efecto es un MH y es un cemento a base de clinker, puzolana y otras adiciones, otras recetas que por temas de no se pueden determinar o dar la composición completa, pero sí es un cemento puzolánico básicamente. Dice, ¿cuáles son las resistencias máximas que se han obtenido en el estabilizado de suelos utilizando cemento multibase? Bueno, esta es una pregunta de los tramos de prueba que hicimos con el Fovial que Marlon estaba comentando hace un momento. Son diferentes, pues, porque estamos evaluando resistencias a compresión, a flexión, pero con contenidos diferentes de cemento de 14 y 16%. Las resistencias son diferentes al de una base estabilizada. Hemos mandado a hacer también, diseños para bases estabilizadas, pero uno define qué es lo que quiere, y en este caso, los requerimientos del Fondo Vial en sus especificaciones son 27 kilos por centímetro cuadrado a 7 días. Entonces, la solicitud al consultor o a la empresa pues va en esa misma línea. Eso es lo que hemos pedido y eso es lo que nos han entregado. Dice por acá, ¿qué opinión les merece estabilizar con una combinación de cemento más emulsión, ya que es una práctica común? No sé quién quisiera responder esta. Bueno, acá en El Salvador sí utilizamos la estabilización con emulsión, pero el cemento que se le coloca es más que todo para controlar un poco el rompimiento. Entonces, toda
en sí el aporte lo hace la emulsión. Sí tengo conocimiento, por lo menos en Japón, utilizan casi que como por receta 4% de cemento, 4% de emulsión, y así trabajan muchas de las bases que ellos estabilizan. Ok. Tal vez Javier o Guillermo, los tiempos de apertura al tráfico dependen del estabilizante, y si es así, ¿qué tiempo recomendarían en base a la experiencia? Bien, correcto. Nosotros hemos probado tiempos de apertura inmediato por las condiciones de la vía, que es necesario utilizarla inmediatamente. A veces no se puede cerrar el tráfico, pero lo crítico que podemos llegar a tener en el proceso de construcción de la capa estabilizada es el paso del rodillo vibrando con su fuerte energía, o sea, más esfuerzo que el del rodillo sobre una capa estabilizada, pues no la va a generar un vehículo, un transporte liviano o pesado. Pero lo que sí puede hacer daño es de que si esos equipos que se van a mover encima frenan brusco, aceleran brusco o giran brusco. Entonces, mientras eviten hacer ese proceso, pues la capa estabilizada pues no va a tener ningún problema. Guillermo, tal vez nos apoyas con esta, es también del ingeniero Ortega. Dice, el papel que juega el curado en la estabilización de suelos es importante, ya que de ello depende la resistencia, así como la cantidad de estabilizante determinada en el diseño. Teniendo en cuenta esto, de acuerdo a la experiencia, ¿qué porcentajes de cemento de emulsión han dado mejor resultado? En Costa Rica estabilizaciones con emulsiones casi no hemos hecho, porque la emulsión aquí es de muy mala calidad, honestamente. Con cemento sí, como les decía, 3%, 2% máximo, ¿verdad? 4% es lo que habitualmente se utiliza y ha funcionado bien. Y bueno, por supuesto el curado, que aquí habitualmente el curado se hace con una capa de arena que se mezcla con una emulsión y se compacta. Eso es lo que habitualmente se ha hecho y ese curado ha funcionado bien. De nuevo, por un tema de que la emulsión en Costa Rica no es muy buena, casi no se hacen estabilizaciones con emulsión y cuando se hacen duran muy poquito. Cuando digo muy poquito, me estoy hablando de esos de días nada más. Perfecto. Marlon, tal vez para ir en el ciclo, ¿qué recomendación daría a un tramo estabilizado con emulsión y cemento que ha presentado fisuramiento excesivo? Bueno, en nuestras vías tenemos algunos tramos que tienen bastante agrietamiento. Alguna es de analizar bien la estructura, porque muchas veces puede que este agrietamiento sea por falla de la estructura de pavimento. Entonces, ahí la ventaja que tenemos con la técnica de reciclado es que podemos reutilizar esta capa que está bastante dañada, la podemos estabilizar nuevamente y con esto estamos dando un aporte estructural para muchos años. Perfecto. Dice por acá, escuché que para una vía de segundo orden se puede construir una vía unicapa usando entre el 10 y el 20% de cemento. Marlon, no sé si la querés contestar. Sí, sí. Bueno, un poco los trabajos que hemos realizado este año, estos sean los unicapas que hemos ejecutado, son en una vía que está en una zona costera. Hay bastante siembra de caña, pasa bastante tráfico pesado y el diseño del pavimento unicapa está proyectado para 10 años. Entonces, y con los resultados que hemos obtenido de resistencia a compresión cercano a 100 kilogramos centímetro cuadrado, pero el módulo de ruptura que anda por 28 kilogramos centímetro cuadrado, la verdad que la expectativa que tenemos de este unicapa es muy buena. Ok. Bueno, yo creo que con eso estamos con las preguntas. Pues no me queda más que agradecerles, Marlon, Guillermo, Javier, agradecerle también a todos los amigos que nos acompañaron en este
este foro. Muy interesante, muy buena participación de la audiencia también, con buenas preguntas. Nos han dejado unas preguntas por ahí también que las vamos a contestar en el correo con el que se anotaron. Agradezco pues muchísimo su tiempo, su disponibilidad para acompañarnos. Así que no me queda más que desearles pues buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Al orden. Un gusto. Felicidades. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.